Hola, estimados alumnos de segundo ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a otro video de revisión de contenidos del texto que ustedes tienen como material de apoyo. Estamos en nuestro texto número 3 y estamos trabajando las funciones exponencial y la función logarítmica. En el video anterior, en los dos anteriores, tratamos sobre función exponencial, tanto en su definición como en sus aplicaciones, y hoy nos corresponde trabajar con la función logaritmo. Para eso primero vamos a recordar qué es lo que es un logaritmo y vamos a ver estas nociones básicas sobre los logaritmos. Primero vamos a ver su definición. ¿Qué es lo que es un logaritmo? Un logaritmo está completamente relacionado con lo que es una potencia. Cuando decimos un logaritmo de una cantidad x en base a, decimos que eso es igual a y, es porque se cumple lo siguiente. Se cumple que a elevado a este resultado y, nos da esta cantidad x. Esa es la relación que hay entre una potencia y un logaritmo. La base del logaritmo es este número que va chiquitito aquí abajo. El argumento del logaritmo es esta x que tenemos acá y el resultado es el valor del logaritmo. Entonces lo que se cumple es que a elevado a y nos va a dar x. Eso es el logaritmo. Cuando esta base es un número 10, por lo general esa base no se anota y uno dice simplemente logaritmo de x, sin decir logaritmo de x en base 10. Uno puede decir solo logaritmo de x y a ese lo llamamos logaritmo común, que es el que tiene base 10. Y los logaritmos que tienen una base, que es este número e, del cual el otro día hablábamos, este número que aproximadamente es 2,7, se llaman logaritmo natural o logaritmo neperiano. También tienen ese nombre. Sin embargo, los más usados, los que nosotros vamos a ver, son de este tipo, logaritmo en base 10, o sea, un logaritmo común. Acá abajo tenemos la relación que yo les decía recién de las potencias con los logaritmos y tenemos entonces que la base elevado a este resultado tiene que ser igual a este x. A elevado a y es x, que es lo que tenemos por acá. ¿Cómo es eso? Si yo digo, ¿cuál es el logaritmo de 8 en base 2? Me pregunto yo, ¿qué valor es el resultado de este logaritmo? Entonces, si yo no conozco este resultado, lo vamos a reemplazar por una x. Entonces decimos que el logaritmo en base 8 de 2, no lo sé, es x. Pero ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que esta base 2 elevado a este x me dé 8. Y por lo tanto ahora pienso, 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Es decir, tengo que ir viendo cuántas veces debo multiplicar el 2 por sí mismo hasta que me dé 8. Y eso sería 3 veces. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Por lo tanto, este x que yo ando buscando sería 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Entonces decimos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y eso ocurre porque 2 elevado a 3 es 8. Si yo doy otro ejemplo, si decimos el logaritmo de 16 en base 4, ¿cuánto será? No sabemos. Entonces, cuando no sabemos el valor, dijimos que lo reemplazamos por x, una incógnita, o con y, con z, con la letra que ustedes quieran. Y aquí nos quedaría que 4 elevado a x tendría que ser 16. Entonces planteamos 4 elevado a este valor incógnito, x, y, z, el que quieran, tendría que ser igual a 16. Y aquí me pregunto, el 4 multiplicado por el mismo, ¿cuántas veces me da 16? Y sabemos que eso es 4 por 4, que es 16. Por lo tanto, sabemos que 4 elevado a 2 me da 16. Por lo tanto, ese exponente que estábamos buscando ahí tiene que ser 2. 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, nos queda que el logaritmo de 16 en base 4 es 2, porque 4 elevado a 2 me da 16. Así funciona el logaritmo, simplemente como potencia. Entonces aquí tenemos otros ejemplos.
Dice, el logaritmo de 512 en base 8 es 3. Y es 3 porque 8 elevado a 3 me da 512. 8 elevado a 3 significa 8 por 8 por 8. Y eso es 512. Acá el logaritmo de 64 en base 4 es 3. Porque 4 elevado a 3 nos da 64. O puedo escribir la igualdad primero acá el 64 y acá el 4 elevado a 3. Da lo mismo el orden de una igualdad. Y 4 elevado a 3 significa 4 por 4 por 4, que efectivamente es 64. El logaritmo de 243 en base 3 es 5, porque 3 elevado a 5, 3 elevado a 5 es 243. Acá, logaritmo de 36 en base 6 es 2, y eso es porque 6 elevado a 2 nos da 36. 6 al cuadrado es 36. 6 por 6 nos da 36. Acá tenemos logaritmo de 10.000. Y ustedes dirán, pero no hay nada acá en la base. Recuerden que cuando no se escribe es porque aquí hay un 10. Entonces decimos 10 elevado a 4 es 10.000. Por eso es que el logaritmo de 10.000 es 4. En el fondo se cuentan la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, por eso es 4, cuando la base es un 10. Entonces, ¿qué significa que este logaritmo sea 4? Significa que la base 10 elevado a 4 nos va a dar 10.000 de resultado. Por acá tenemos que el logaritmo de 10 es 1. Y eso siempre va a ser así. El logaritmo de 10 es 1 porque aquí la base es 10. Entonces decimos 10 elevado a 1 nos da 10. Por eso es que este resultado es 1. Siempre que la base y este argumento sean iguales, el resultado va a ser 1. Si yo digo logaritmo de 3 en base 3, eso siempre es 1. O logaritmo de 5 en base 5 va a ser 1, porque 5 elevado a 1 es 5. O 3 elevado a 1 es 3. Siempre que sea igual la base con el argumento, el resultado va a ser 1. Y como en este caso la base es 10 y el argumento también es 10, por eso el resultado es 1. Acá tenemos logaritmo natural. Recordemos que cuando dice ln se refiere a que la base del logaritmo es el número e. Por lo tanto, aquí hay una e que nos anota y decimos e elevado a 2. E elevado a 2 sería este valor, 7,3441. Entonces, el logaritmo natural es cuando va ese número e como base. Tenemos después, acá el último logaritmo, logaritmo natural de e sería 1. ¿Y por qué es 1? Porque recuerden que aquí hay una base que no se anota y que es, cuando dice ln, dijimos que es la base e. Por lo tanto, e elevado a 1 es la misma e. E elevado a 1 es e. Como la base es igual con el argumento, los dos son iguales, esta es la base y esta e de arriba es el argumento, si esos dos son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Acá tenemos al revés, tenemos la potencia y nosotros tenemos que transformarlo a un logaritmo. Pero es bien sencillo, este exponente siempre va a ser el resultado y la base de la potencia es la base del logaritmo y el resultado sería el argumento. Entonces, acá tenemos que 32 es lo mismo que 2 elevado a 5. Por lo tanto, 5 es el resultado. La base de la potencia es la base del logaritmo, entonces iría acá abajo como base. Y el argumento sería 32. Entonces, esto es así porque 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 es 32. Base elevado al resultado es 32. Y 2 elevado a 5, recuerden que significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Por eso nos da 32. Acá tomamos el siguiente. El resultado que tenemos es el 3, porque ese va a ser el exponente. 3 es el resultado. Escribo logaritmo y la base de la potencia es la base del logaritmo. Y el resultado de esta potencia, que es 125, lo ponemos como argumento. Entonces, esto es así porque 5 elevado a 3 es 125.
Entonces, ahora, ¿cuál sería el resultado del logaritmo? El exponente, o sea, el 2. Y acá nos quedaría logaritmo, y la base del logaritmo va a ser la base de la potencia, que es el 7. Y acá el 49 es el argumento. Recordemos que en toda potencia llamamos base al número que está elevado. Entonces aquí la base era 3, quedó como base del logaritmo. La base es 2, quedó como base del logaritmo. Siempre la base de la potencia es la base del logaritmo. Y el exponente de la potencia es el resultado. Acá tenemos 6 es igual al logaritmo en base 2, y acá ponemos el 64. Y eso es porque 2 elevado a 6 es 64. 2 elevado a 6 significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64, que es lo que tenemos por aquí. Después tenemos que 4 elevado a 5 es 1024. Entonces, este 5 es el resultado que ponemos acá. Es igual al logaritmo, este 4 es la base y el 1024 es el argumento. Entonces, esto es así porque 4 elevado a 5 es 1024. Ustedes pueden ir comprobando con calculadoras. 4 elevado a 5 es 1024 porque corresponde a 4 por 4 por 4 por 4. Multiplicamos y por 4, son 5 veces. Multiplicamos y nos tiene que dar 1024. Después tenemos e al cubo, es 20,124. El exponente es el que dejamos acá como resultado. Acá tendríamos que poner logaritmo en base e, esta es la base. Y el resultado de esta potencia es el argumento, 20,124. Pero dijimos que cuando la base de un logaritmo es e, esto no se escribe log de e, sino que se escribe logaritmo natural. Entonces, esto equivale a decir que 3 es igual al logaritmo natural, ln, de esta cantidad, que es 20, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que diga el logaritmo en base e, lo reemplazamos por ln, pero es exactamente lo mismo. Y en la última dice que 10 al cubo es 1000. Ese cubo, ese 3, es el resultado. Y acá ponemos logaritmo y la base es la base de la potencia. Ahí ponemos el 10 y este resultado de la potencia es el argumento. Logaritmo de 1000 en base 10 va a ser 3. Y recuerden que la base 10 no se anota, entonces podemos decir simplemente que 3 es el logaritmo de 1000, sin anotarle una base. Simplemente log, que es lo que llamamos el logaritmo común, cuando el 10 está en la base, no lo anotamos. Tenemos ahora en la página 25 la función logaritmo. La función logaritmo es toda función que esté definida de esta forma. F de x igual al logaritmo de x en base a. Este número a que tenemos aquí tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Tiene que ser un número mayor a 0, positivo, y además debe ser distinto de 1. Y el x siempre tiene que ser un número positivo. X tiene que ser mayor que 0. Recuerden, mayor que 0 significa positivo. Y acá también, positivo. Y esta es la gráfica que tiene una función logarítmica. Siempre tiene esta forma pasando por este punto que es el punto 1,0. Todas las funciones logarítmicas de esta forma pasan por este punto. Y tiene esta curva, va creciendo, es una curva creciente, y acá va decreciendo en este tramo, va hacia abajo, pero nunca toca a este eje Y, jamás lo intersecta, se viene acercando infinitamente, pero nunca logra tocarlo. Y para acá va creciendo. Entonces, todas las gráficas de la función logarítmica pasan por este punto, independiente cuál sea la base, siempre que sea una base positiva, a un número positivo, y distinto de 1. Por acá en la página 26 tenemos la comparación entre la gráfica de una función exponencial y de una función logarítmica.
La función logarítmica es esta que está graficada en azul. Fíjense que pasa por ahí, por el punto 1,0, o sea, aquí cada dos cuadraditos marcamos un 1. Entonces, dos cuadraditos más tendremos el 2, dos cuadraditos más el 3, etc. Y para acá arriba lo mismo. Ahí tenemos el 1, dos cuadraditos más el 2, dos más y ahí tenemos el 3 y para acá los negativos. Ahí está el menos 1, etc. Entonces, esta pasa por ese punto 1,0 y la otra función exponencial pasa por el punto 0,1. Por eso se dice que una es la inversa de la otra. Esta entonces pasa por el punto 1,0 y la exponencial pasa por el punto 0,1. Y también se dice que una es la inversa de la otra porque es el reflejo, una de la otra es el reflejo a través de esta recta que es la y igual x. Esta recta se llama así, y igual x, porque es la recta que pasa por todos los puntos donde la x es igual con la y. Recuerden que todos los puntos del plano están definidos por dos coordenadas. Por ejemplo, ese punto que está aquí tiene una coordenada acá 1 en el eje x y para acá 1 en el eje y. Por lo tanto, este punto es el 1,1. Si avanzamos, para acá tenemos el punto 2,2, o sea, está graficado ahí. Ahí está el 2,2. Si seguimos avanzando, después tenemos el punto 3,3, o sea, tendría que ser ese punto. Está un poquito corrida la recta, pero pasa por ahí. Este es el 3,3. Entonces pasa por todos los puntos donde la x es igual con la y. Esa es la recta y igual x. Y esa es una recta que actúa como espejo entre estas dos gráficas. Por eso se dice que una es la inversa de la otra. Esta es una gráfica para toda función logarítmica donde la base a es un número mayor que 1. Puede ser 2, 3, 4, el número que nosotros queramos. Y por supuesto que x siempre tiene que ser un número positivo. Y acá en azul tenemos una gráfica de una función exponencial, pero en la cual la base a es un número que está entre 0 y 1. Cuando ocurre que esta base es un número del tipo 0,1, 0,2, 0,3, etc., entonces la gráfica va hacia abajo, es decreciente. Pero fíjense que todavía sigue pasando por ese punto que es el 1,0. Y esta gráfica de la función exponencial pasa por el punto 0,1. Entonces, ese punto que está aquí es el 0,1, pero acá tenemos el punto 1,0. Recuerden que siempre se nombra la coordenada x primero, y aquí la x vale 0, por eso aquí nombramos 0,1, que es la y. Y acá la x vale 1 y la y vale 0, porque este punto no subió en el eje y, por eso es coma 0. Entonces acá tenemos una que es la inversa de la otra. Y también tenemos este espejo en esta recta y igual x. Entonces por eso una es el reflejo de la otra a través de esta recta. Esa es la relación que hay entre una función exponencial y una logarítmica. Esta función exponencial también viene decreciendo porque la base a dijimos que era un número que está entre 0 y 1, 0,5, un medio o 0,4, por ejemplo, 2 quintos, podría ser cualquier número que sea menor que 1, pero mayor que 0, o sea, positivo, menor que 1. Ahí tenemos entonces la relación entre estas dos funciones logarítmica y exponencial. ¿Y cómo reconocer una sobre la otra? Bueno, la forma de la exponencial, dijimos, va a pasar por el 1,0, va de esa forma o hacia abajo, pero por el 1,0, y la exponencial pasa por el 0,1. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. La función exponencial no toca el eje x. En cambio, la función logarítmica sí, corta al eje x. Por eso uno puede distinguir una función de la otra. Después tenemos acá, página 27, una función logaritmo de x. Acá, ¿cuál es la base de esta función? Esta es la base 10. Recuerden que no se anota el 10 que queda abajo. Entonces, si me piden evaluar esta función para estos valores de x, lo que yo tengo que hacer es aquí en esta x reemplazar por 0,01, 0,001, después por 0,01. Por cada uno de estos valores los voy reemplazando
y vamos a encontrar cuál es su imagen, que significa el resultado de esa expresión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aquí dice con apoyo de calculadora. Si no tenemos una calculadora científica en casa, podemos buscar acá en Google, podemos buscar calculadora científica. Escribimos y aparece inmediatamente la opción calculadora científica y se nos abre este cuadro y aquí está, miren, logaritmo. Entonces yo escribo logaritmo y se abre esto. Y entre paréntesis coloco el valor de lo que yo estoy buscando. En este ejercicio es el logaritmo de 0,01. 0,001. Entonces me quedaría logaritmo de x y ahí reemplazo este valor de x, 0,01 y veo cuánto me da. Escribo acá en la calculadora 0,01 y es igual y nos da el valor. Dice que es menos 3. Entonces el resultado de este logaritmo, todo este logaritmo, es menos 3. Después sigo con el otro. El valor de x ahora me dicen que es 0,01. Lo pongo aquí. O sea, yo quiero buscar el logaritmo de 0,01. Hago lo mismo acá. Vuelvo a escribir logaritmo. Acá está logaritmo, el log. Y colocamos el valor. 0,01 es igual, menos 2. Entonces, ese es el resultado del logaritmo, menos 2. Y así vamos reemplazando con cada valor de x que aquí nos dan. El logaritmo de 0,1, buscamos en nuestra calculadora. Acá, logaritmo de 0,1 es igual menos 1. Entonces, este resultado de aquí es menos 1. Después me piden el logaritmo de 1 y yo me puedo anticipar que eso es 0, porque el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. De hecho, si colocamos aquí logaritmo de 1 es igual 0. Entonces ya teníamos ese valor. Ahora, logaritmo de 10. Colocamos en nuestra calculadora logaritmo de 10 es igual 1. Y vamos colocando aquí abajo los resultados. Después completamos con la calculadora. Logaritmo de 100 sería 2. Logaritmo de 1000, vamos buscando con calculadora, sería 3. Logaritmo de 10.000 ya sería 4. ¿Cómo lo hicimos tan rápido? Porque acá vamos contando simplemente la cantidad de ceros. 2 ceros, entonces el resultado es 2. 3 ceros, el resultado es 3. 4 ceros, el resultado es 4. Eso es cuando estamos trabajando con este logaritmo que tiene base 10. Ahora nos piden realizar la gráfica para esta función logarítmica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque los números son complicados. Si ponemos en el eje X el 0,001, es muy difícil poder ubicarlo acá. Entonces, para ver la gráfica, lo podemos ver con el programa GeoGebra y también lo podemos sacar online. Si tenemos internet, podemos buscar acá GeoGebra online. Buscamos entonces y en la primera opción abrimos y acá está la forma para encontrar la gráfica. Acá está parpadeando ese cursor, entonces ahí nosotros escribimos lo que queremos hacer. Queremos la función logarítmica. Entonces, ¿cuál es la función? Esta es la función que yo quiero graficar. La función f de x igual logaritmo de x. Entonces puedo escribir lo mismo aquí. F de x utilizando el teclado es igual logaritmo, y fíjense que aquí salen una serie de opciones. Entonces yo quiero esta, logaritmo que tiene base 10. Ahí está, marco ese. Ese 10 que está ahí es como tener la base abajito. Y de x, ¿cierto? Entonces acá ponemos el argumento que queremos que es simplemente la x. Y listo, se grafica por acá, está en verde nuestra función logarítmica. Y observen por dónde pasa. Pasa por aquí, por el punto 1,0. Tiene que pasar por ese punto. Y ahí tenemos la gráfica. Y aquí pareciera que ya se junta esta gráfica con el eje Y, pero eso nunca es así, es por efectos del zoom. eh, X nosotros vamos agrandando, vamos viendo, fíjense ahí esa diferencia que hay, ahí se va haciendo más notoria. Siempre vamos a encontrar ahí una diferencia entre la curva y el eje Y, porque no la intersecta. Entonces aquí tenemos una buena herramienta para calcular
la gráfica de una función logarítmica, pero lo importante es que ustedes sepan reconocer esta curva y distinguirla de la exponencial. La exponencial, que sería la función 10 elevado a x, por ejemplo. Esa es la función exponencial, la que tiene la potencia, y una es la inversa de la otra. Después tenemos en esta página, más abajo, la función ahora, la función logaritmo natural, que también la podríamos graficar en el GeoGebra. La verdad que esto, hacerlo con la calculadora cada uno, van a demorar un poco en ir calculando esos valores, y esta es una función que por lo general no me la van a preguntar en una prueba para aprobar el curso, porque la función logarítmica de logaritmo común, base 10, es la que más pregunta. En todo caso, si ustedes quieren graficarla, también podemos hacer lo mismo. Y aquí escribimos simplemente log. La que es logaritmo natural es solo log. Entonces ahí ponemos logaritmo o simplemente log de x. Y ahí tenemos la función que es el logaritmo natural. Ahí está, ¿ven? ln. Simplemente aquí escribiendo el log de x. Así funciona la gráfica. Y ahí tenemos la gráfica de esa función. Y si yo la quiero comparar con la otra, que era la del logaritmo en base 10, aquí en este programa hay que escribir ahí el 10 de x. Fíjense que ahí están comparadas. Esta en azul es la logaritmo en base 10 y la otra que está como en negro es la logaritmo en base e, es el logaritmo natural. Después tenemos por acá, tenemos en la siguiente página la función logaritmo de x más 2. Aquí ya van a ver algunas variaciones porque a la x le estoy sumando una cantidad. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento de la curva. ¿Cómo yo sé que hay un desplazamiento? Porque lo podemos ver acá en nuestra gráfica. Fíjense, voy a agregar una nueva función. Acá agregamos otra, ahí con el más están apareciendo. Y digo, quiero ahora la función, voy a poner j de x para que sea distinta a las letras que están arriba. Y aquí quiero ahora la función logaritmo de 10, todavía en base 10, pero aquí al medio en el paréntesis ponemos x más 2. Y ahí tenemos esta función. Fíjense el cambio, voy a dejar esta logaritmo natural que no me sirve, voy a comparar estas dos. Miren el cambio que ha habido en esta que era la original, logaritmo, voy a escribirle aquí que esta era la logaritmo de x. Y fíjense que esta que está por acá es la función logaritmo de x más 2. ¿Qué es lo que ocurrió con la gráfica? Lo que ocurre es que se traslada 2 unidades a la izquierda, se corrió esta gráfica, se corrió hacia allá, porque cuando yo le sumo dentro del paréntesis, entonces la gráfica se nos corre y ya no pasa por el 1,0, sino que me corro 2 a la izquierda y ahora pasa por aquí, por el menos 1,0. Y eso es porque se le ha sumado una cantidad dentro del paréntesis. ¿Y qué ocurre si nosotros le restamos una cantidad? Por ejemplo, si aquí yo hago ahora la función, vamos a hacer otra, la función h de x, que sería la función logaritmo, también en base 10, marcamos esta, pero adentro voy a poner x menos 2. Y fíjense, acá la función se corre ahora a la derecha. Si nosotros le restamos 2 unidades, se me mueve hacia allá. Y de nuevo no pasa por el 1,0, ahora pasa 2 unidades más allá, pasa por el 3,0. Y eso va ocurriendo a medida que uno altere el argumento del logaritmo. Si le sumo 2, se mueve la gráfica a la izquierda. Si le sumamos, si le restamos 2 dentro del paréntesis, o sea, a la x le restamos 2, se nos mueve la gráfica 2 a la derecha. Eso va ocurriendo con este tipo de funciones, que son las funciones logarítmicas desplazadas. Están trasladadas acá en nuestro eje x y ya no pasan por el 1,0, sino que según cuántas unidades le sumé o le resté, se va moviendo izquierda o derecha. Si sumo, izquierda. Si resto, se va a la derecha.
tenemos ahora las propiedades de la función logaritmo y la primera es que el logaritmo de la unidad es cero. Eso significa que el logaritmo de 1 en cualquier base es cero. Como yo les decía adelante, si nosotros tenemos logaritmo en base 3, por ejemplo, de 1, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto es este valor? Esto es cero, porque 3 elevado a ¿cuánto me da 1? Tiene que ser 3 elevado a 0, porque recordemos que la propiedad de las potencias dice que todo número elevado a 0 siempre es 1, excepto cuando el a sea 0, o sea, decimos para un número cualquiera que no sea 0. Todo número elevado a 0, 1. Siempre va a ser así. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 5 de 1, yo me pregunto 5 elevado a ¿cuánto me va a dar 1? A 0. Y si tengo logaritmo en base 20 de 1, 20 elevado a ¿cuánto me va a dar 1? 0. Por eso que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. Y el logaritmo, cuando la base y el argumento son iguales, entonces 1. Eso también lo hablábamos antes. Acá tenemos otra propiedad que es el logaritmo de una potencia. Y cuando esa potencia a elevado a x tiene la misma base que la base del logaritmo, entonces el resultado es simplemente x. Eso significa, si nosotros tenemos logaritmo en base 4 de 4 elevado a 7, entonces estos si son iguales, el resultado va a ser solo 7. O si tengo logaritmo en base 15 de 15 elevado a 3, como estos dos son iguales, solo me va a quedar 3. En la anterior era si es que los dos son iguales, entonces aquí podemos decir si hubiésemos tenido el logaritmo de 3 en base 3, ¿eso cuánto es? 1, siempre que esos dos sean iguales. O logaritmo en base 80, la que yo quiera, de 80, si estos dos son iguales, el resultado 1. Entonces estas dos propiedades dicen eso. Se mantiene aquí, si estos dos son iguales es 1, y acá si estos dos son iguales, me queda como resultado el exponente. Sería x. En este caso era 7 el exponente o aquí era el 3. Otra propiedad que tenemos acá, no es muy usada esta para nosotros en lo que nos van a preguntar en la prueba que vamos a dar a fin de este proceso. La mayoría de las propiedades que nos van a preguntar son las que dijimos recién, esas tres, y algunas de acá del logaritmo de la multiplicación, de la división y esta, del logaritmo de la potencia. Pero igual vamos a decir esto. Si tenemos una potencia donde el exponente es un logaritmo, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser este x, cuando esa base sea igual a esta base. Es decir, si tenemos 3 elevado al logaritmo en base 3 de 20, por ejemplo, el resultado va a ser 20, porque este 3 con ese 3, entre comillas, como que se simplifican. Cualquier potencia que sea de este tipo va a dar ese resultado, el argumento. Entonces, por aquí abajo, si yo digo 7 elevado al logaritmo en base 7 de 3, ¿cuál va a ser el resultado? 3, porque estos dos son iguales. O si digo 15 elevado al logaritmo en base 15 de 4, por ejemplo, el resultado es 4. Esa es la propiedad que tenemos por aquí. Después tenemos la propiedad que es logaritmo de una multiplicación. Eso se puede sacar como logaritmo de la suma de los logaritmos. Logaritmo de x más logaritmo de y, manteniendo la misma base. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 por 16, entonces esto como es una multiplicación yo lo puedo separar en logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 16. Y ahí resolverlos. ¿Cuánto sería este logaritmo? Logaritmo en base 4 de 2. Este logaritmo es exacto y es 2, porque recordemos que cuando yo quiero averiguar qué resultado tiene este logaritmo, digo logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué resultado tendrá? No sé, le pongo una x y después digo, aplico la definición. 2 elevado a x es igual a 4. Entonces digo 2 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces me va a dar 4? Y yo sé que eso es 2, porque 2 por 2 me da 4. Entonces este exponente que yo estoy buscando sería 2.
y ese sería el resultado del logaritmo. Y por acá, ¿cuál sería el resultado de esto? Sería 4. ¿Por qué es 4? Porque si yo quiero averiguar cuál es el logaritmo de 16 en base 2, si no lo sé, digo que es x. Y luego aplico la definición. Digo 2 elevado a x me tiene que dar 16. Es decir, veo el 2 multiplicado por sí mismo. ¿Cuántas veces tendré que multiplicarlo para que me dé 16? Tendrán que ser 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, eso me da 16. Por eso es que este exponente tiene que ser 4. 4 veces multiplicado el 2. Así que este resultado de ese logaritmo es 4. Y la suma finalmente entre 2 y 4 es 6. Entonces el resultado de toda esta operación sería 6. Y cuando tenemos logaritmos de una división, eso se separa como la resta de los dos logaritmos. Logaritmo de x menos logaritmo de y, manteniendo la base. O sea, si yo digo logaritmo en base 5 de 125 partido 5, entonces, como esto es una división, se puede separar así. Logaritmo de 125 menos el logaritmo de 5 que tenemos abajo. Y la base se mantiene, es la base 5. Entonces, ¿cuánto es este logaritmo? Si yo no lo sé, entonces digo acá, ¿cuánto será el logaritmo en base 5 de 125? Digo es x, porque no me lo sé. Entonces aplico la definición. 5 elevado a ¿cuánto me daría 125? Entonces aquí es mi pregunta. ¿Cuántas veces tendré que multiplicar por sí mismo el 5 para obtener este valor? 5 por 5 por 5, entonces sería 3 veces. Entonces este exponente es 3 para que se cumpla este resultado. Entonces el logaritmo de 125 en base 5 es 3. Y acá, como estos dos son iguales, la base con el argumento, eso siempre es 1. Y restamos 3 menos 1 sería 2. Y ahí tenemos el logaritmo de esta división y lo resolvemos por acá. La otra propiedad es el logaritmo de una potencia. La propiedad dice que este exponente pasa delante del logaritmo multiplicando. Es lo único que cambia. Entonces, si tenemos logaritmo en base 3 de 4 elevado a 5, por ejemplo, la propiedad dice que el 5 pasa adelante. Entonces nos quedaría 5 por logaritmo en base 3 de 4. Simplemente eso es la propiedad. Exponente pasa delante del logaritmo multiplicando. Y la última propiedad es cuando tenemos logaritmo de una raíz con cualquier índice que tengamos ahí, equivale a decir logaritmo de x en base a dividido por el índice de la raíz. O sea, si tenemos el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 5, por ejemplo, entonces esto equivale a decir logaritmo de 5 nada más en esta base 2. Y abajo ponemos este 3 que estaba de índice, lo ponemos como denominador de la fracción. Pero como yo les decía, las propiedades las que más me pueden preguntar en la prueba final, pueden ser esta que tenemos aquí, estas tres, más esta de logaritmo de la multiplicación y de la división. Son las más preguntadas siempre. Acá tenemos varios ejemplos. Logaritmo en base 5 de 5x estaría dado por, como esta es una multiplicación, se puede separar como una suma. Logaritmo en base 5 de 5 más el logaritmo de x en base 5. La base no cambia, fíjense que es la misma que está acá. Y eso se puede separar en suma entonces cuando aquí hay una multiplicación. Acá tenemos división, entonces lo podemos separar en una resta. Logaritmo de x partido 81 sería logaritmo de x menos logaritmo de 81 y mantengo la base 3. Este logaritmo dicen acá que es exacto, que es 4. ¿Y por qué el logaritmo en base 3 de 81 es 4? ¿Por qué tiene ese valor? Porque 3 elevado a 4 nos da 81. Porque 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, ese resultado es 81. Por eso tiene ese valor el logaritmo. Entonces el logaritmo está muy relacionado con la potencia. Arriba les faltó acá en el texto dar el valor de esto, que sería 1,
que la base es igual al argumento, y acá mantenemos la x. Como ese valor no lo conocemos, lo dejamos así. Acá, otro ejemplo, logaritmo en base 4 de 64 elevado a 5. La propiedad dice que este 5 de exponente pasará delante del logaritmo multiplicando. 5 por el logaritmo de 64 en base 4. Pero 64 es lo mismo que la potencia 4 elevado a 3. Es exactamente igual, porque 4 por 4 por 4, que equivale a 4 elevado a 3, eso es 64. Entonces yo puedo transformar este 64 a 4 elevado a 3. Y luego este 3 que está como exponente vuelve a pasar delante, o sea, ahora multiplicaría el 5. Por eso nos queda 15 finalmente. 15 logaritmo de 4 en base 4. Pero esto es 1, porque como el argumento es igual con la base, entonces el resultado es 1. Y 15 por 1 nos da 15. Acá en esta propiedad, logaritmo de 10 elevado a x, dijimos que el exponente pasa adelante multiplicando. Entonces nos queda x por logaritmo de 10. Pero este logaritmo de 10 es 1, porque aquí hay una base 10 que no se anota. Y cuando la base es igual al argumento, entonces 1 es el resultado. Y x por 1 es x. Y la última que tenemos acá, logaritmo natural de 1, o sea, cualquier logaritmo de 1 siempre es 0. Bueno, jóvenes, eso es con respecto a la función logarítmica o función logaritmo. Y en un próximo video ya vamos a estar revisando otros contenidos de este texto que estamos trabajando, del texto número 3, la modelación a través de funciones. Espero que haya quedado un poco más claro. Vuelvan a revisar este video las veces que ustedes quieran para que logren comprender los contenidos. Nos vemos y que estén muy bien. Adiós.